Sí, hace unas semanas, meses, pensé en dejar el drag. Sentí que como mujer trans como que estaba dejándome a un lado. Yo no salgo del closet. Yo simplemente existo. ¿Cómo aprendes a ser mujer? Simplemente lo eres. Y el teatro para mí Significa un lugar seguro. donde podía ser. Yo siento que la ciencia ficción es como una posibilidad de descubrir quién eres. Incluso hasta de saber quién no eres. La creatividad es nuestra herramienta. No nada más para crear un personaje, sino para crear vida. Porque a veces el primer paso para transformar una historia es verse reflejada en ella. Y otras tantas, inventarla. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Vayan por algo rico, acomódense, porque las musas ya llegaron y es momento de echar el chal. Chal de las Musas, temporada 2. Durante mucho tiempo, historias quedaron fuera de los escenarios, de las pantallas, de los libros e incluso de las conversaciones. Historias que parecían no tener un lugar. Pero el arte tiene algo maravilloso, porque puede nombrar lo que no se nombra, mostrar lo que no se ve e incluso imaginar lo que todavía no existe. En este mes del orgullo, quisimos preguntarnos qué pasa cuando las personas cuentan sus propias historias y crean desde aquellos lugares que las hacen tan únicas. Porque crear desde la diversidad no solo transforma la forma en que nos vemos a nosotras mismas, también amplía las posibilidades para todas aquellas personas que vienen detrás. Hoy en el Chal de las Musas vamos a hablar de representación, identidad, imaginación y libertad desde la mirada de dos artistas que han encontrado en la creación su forma de habitar el mundo. Si algo atraviesa este episodio, es la idea de quienes cuentan las historias y de quienes tienen la posibilidad de verse reflejadas en ellas. Y para comenzar esta conversación, me acompaña una persona con la que he tenido la fortuna de compartir algunos espacios, muchas vivencias y algunas conversaciones sobre la vida, sus matices, sus preguntas, sus contradicciones. Valvera, actriz, creadora, compositora, productora y una persona que ha sido parte de los cambios fundamental para que más historias encuentren su lugar en los escenarios y las pantallas. Además fue una de las primeras artistas en hablar públicamente sobre su orientación sexual en medios masivos de comunicación en México, contribuyendo así a que otras personas pudieran nombrarse y verse reflejadas. Y aunque podría recitarles toda su trayectoria, hoy me interesa compartirles algo mucho más sencillo. Una conversación con alguien cuya mirada y travesía siempre es un agasajo escuchar. Es un ser humano maravilloso, es un ser humano resiliente, es un ser humano que ha pasado por todas, o si no por casi todas, y sobre todo es un ser humano muy valiente. Así que por favor, démosle un aplauso tototote a mi querido Valvera en el Chal de las Musas. ¡Qué emoción estar aquí! No, pues, ¿qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Que ya te quiero y que te amo en la vida y luego Yo ya a ti. descubrirnos hace tan poco, pero desde hace tanto también. Y mira, además tienes a Lola ahí. Tengo a Lola dándome unos besotes. Lola, así por fin tenemos a Lola ahí Presente. en el sillón, presente, porque siempre se nos esconde. A ver, vamos a ir empezando de a poquitos porque hay mucho por echar chal. Bueno, como ya vieron, estamos en nuestra Navi Queer. Porque es importante hablar del orgullo, es importante hablar de identidad, de presencia, de visibilización, y por eso es que estás aquí. Porque si bien tienes una carrera larguísima, este personaje empezó a los 6 años en tu taller de, ¿cómo se llamaba? Mi taller de arte de Televisa. En mi generación, la directora era Marta Zabaleta. Entro al taller de arte a estudiar muchísimas disciplinas, o sea, era una cosa, o sea, tomábamos desde bailes de salón hasta esgrima, tai chi, y bueno, y las bases, ¿no? Que jazz, ballet. Los básicos. Los básicos. Y fui muy feliz,
esos fueron 6 años, de los 6 a los 12. Sí, empecé muy morra, la verdad, empecé muy chiquita. Esto gracias a mi madre. Mi madre siempre impulsó esta primera certeza que para mí fue el arte. Y muy de la mano de mi orientación y muy de la mano de cómo me iba identificando en el mundo, ¿no? Porque desde chiquita quise ser chiquito. Ok. Y ella nunca lo cuestionó, lo juzgó. Entonces yo me acuerdo de hacerle conciertos a mi mamá. Y no sé, me llamaba Sebastián o me llamaba you name it. Ujú. Y me creía así un menudo. Y agarraba un cepillo de dientes con agua y le hacía así porque se supone que era mi sudor. Claro, como debe, sí. Y le cantaba y pasaba horas en el radio cantando las canciones de los chavos. Porque aparte tuve o sea, ahorita que lo pienso, el arte y el amor a mi diversidad, a mi sexualidad, a la manera en la que yo me comunicaba con el mundo, siempre fue muy libre por parte de mi crianza. Qué chingón. Y eso es algo que yo tengo que bendecir muchísimo y agradecerle a mi madre eternamente porque yo no salgo del closet. O sea, yo simplemente existo. ¿Cómo descubriste que para el mundo sí la identidad y la orientación sexual era un problema o que causaba un conflicto y que no se podían contar historias alrededor de? Creo que sí viene mucho de la mano del arte, porque curiosamente los 2 personajes con los que yo arranco en el teatro, ya en gran formato, que es Amor sin barreras y Hoy no me puedo levantar, en Amor sin barreras yo hacía el personaje de Anybody's, la niño de los Jets. Uh-huh. Ok. Entonces la jodían mucho por ser machorra y por querer pertenecer a un círculo de una pandilla de chicos. Uh-huh. Y se la sapeaban y había mucha violencia. O sea, ahora que lo pienso y traes esta pregunta a la mesa, sí, definitivamente en mi época no existían más que los jotos y las machorras. Es correcto. O los afeminados y las marimachas. Exacto. ¿No? Y yo era pues del team marimacho. Pero fíjate que era curioso porque las niñas me agarraban a golpes, porque fui muy buleada por las niñas, porque era muy bonita, Uh-huh. le gustaba mucho a los niños, también a mí me gustaban los niños, era muy buena en los deportes porque pues era muy machorra. Claro. Entonces era una mezcladera que lo único que generó envidia. Y me fue fatal, fatal. Y el teatro para mí significó un lugar seguro. Claro. Porque entonces yo ya encajaba con la comunidad. Y era un lugar donde podías ser. Donde la mayoría de mis amigos y amigas eran gays o eran bisexuales o se vivía la sexualidad desde un lugar más libre. Qué interesante, porque finalmente también para mí el teatro fue mi espacio seguro y mi espacio de autodescubrimiento y de resiliencia y de pertenencia también, ¿no? Por esta diversidad que existe dentro del teatro. Pero bueno, tú has pasado también, pues sí, del teatro en todos los formatos. Yo inicio haciendo comedia musical. Yo caigo al teatro de cámara porque me cansaba mucho hacer comedia musical. O sea, ya eran temporadas muy largas, o sea... Y físicamente es agotador. No, hombre, hoy no me puedo levantar. Dábamos funciones de miércoles a domingo, o sea, dábamos 9 funciones a la semana y duraban 4 horas cada función. Entonces, era súper cansado. Pero descubro el teatro de cámara por medio también de una audición y digo, esto es lo mío. Y empieza mi carrera a tomar ya un rumbo que es el que tiene hoy, ¿no? A ver, has hecho teatro, has hecho cine, has hecho tele también, en formato también ahora en streaming, Telemundo, o sea, como que has explorado todas las posibilidades para la interpretación. Me acuerdo que hice un unitario, solo uno, y lo hice tan mal, Mel, o sea, pero tan mal, aparte le tiré un café a la protagonista en el vestido, en la noche, llamado Nocturno, yo súper nerviosa. Porque aparte ahí es donde viene la heteronorma, ¿no? Y ahí es donde vienen los arquetipos.
Porque yo crezco siendo muy feliz y de repente me topo con lo hegemónico. Claro. Entonces yo nunca quise ponerme chichis, nunca quise traer el pelo largo. Siempre defendí mucho mi masculinidad. Fue muy duro enfrentarme a tener que ser la rubia, la del cuerpazo, la de la superfeminidad, la del vestido. Claro. Y me daba mucha vergüenza. Y sí te encasillaban. Sí me encasillaban, pero no existían todavía personajes Ok. que nos representaran en las ficciones. Justo, es que eso a mí me sorprende mucho. O sea, ahora hay muchos personajes en todas las pantallas, en el teatro, pero al menos creo que en nuestro crecer, infancia, adolescencia, no existían estos personajes. No existían. Pero finalmente, o sea, en Amor sin Barreras, de alguna manera lo viviste. En Hoy no me puedo levantar también, También. porque Patricia Lully era pues, completamente bisexual, loca. Que además hablar de la bisexualidad también es un tema. O sea, creo que toda la nomenclatura, digo, ahora existe la pansexualidad o se define la pansexualidad, que antes no existía. Pero el autodenominarnos personas bisexuales era un estigma era un dentro pecado. y fuera, ¿no? Era un pecado. O sea, yo recuerdo a mi mamá que me dijera ¿qué te gustan, los niños o las niñas? Te tienes que definir por uno, porque lo demás ya es de depravados. Sí, a mí mi mamá me dijo, es que entiendo a los gays y a las lesbianas, pero a ti no te entiendo, defínete. Y yo así de, mami, pues ni yo me entiendo qué quieres que haga, pero no es una etapa, punto. No es que esté indecisa, pero en ese entonces yo me acuerdo que era como horrible decir, ¿eres bisexual? Sí. Sí era. Yo me tuve que identificar con algo para no pasar, yo creo que justo por eso. Pero nunca lo padecí en la carrera. Sí me ha tocado representar a lesbianas dentro de la comunidad, dentro de la carrera, pero también he jugado mucho con la comedia, por ejemplo, Claro. ¿no? Creo que fue muy afortunado que yo existiera, quitándome el ego, o sea, Sí. para poderle poner cara a estos personajes que no se atrevían a nombrar los guionistas. Tú los empiezas a encarnar de alguna forma o los empiezas a dibujar. Los medios masivos, estos personajes se dibujan más desde la superficie que desde la profundidad. Y mucho ya se ha contado y mucho ya se está representando. Pero, ¿qué falta para ti? ¿Qué otros personajes o qué otras historias dirías que siguen faltando en los medios masivos? Yo creo que ya estamos en una época donde afortunadamente las plataformas nos acercan a mucho contenido que nos abre mentes, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ver un Sex Education me alivianó el alma. Sí. Y ahorita todo lo que está haciendo este chico de Baby Reindeer y de Halfman, que es brutal lo que hace con las críticas sociales y... ¿Qué le dirías a alguien actualmente que es joven, no sé, adolescencia, principios de la juventud, y que pese a que ha avanzado mucho, ya ha habido más representación en las artes en general y en los medios masivos, aún no se siente identificado o no se siente representado en un personaje o en un artista o en una historia? Yo creo que es una pregunta muy compleja porque nos van a crear. El arte tiene esa misión. Alguien nos va a crear. Y eso a mí me da mucho alivio. Porque siento que un día nos vamos a ver reflejados, reflejadas, reflejades. Entonces, les diría paciencia. Y si se dedican al arte, que no olviden que la creatividad es nuestra herramienta no nada más para crear un personaje, sino para crear vida. Que se pongan a crearse a sí mismas o que se pongan a crear estos personajes o estas historias que necesitan de alguna manera ser visibilizadas. Cuéntenos qué es Valiente, porque la gente ya no van a poder ni verlo porque se acabaron. La última función fue El 24, miércoles. sí. Sí, viene más Valiente. En agosto, septiembre arrancaremos otra temporada de Valiente. No es una obra de teatro, no es un monólogo, no es ficción, no. No, Valiente es un testimonial.
Valiente es la primera vez que cuento desde Val, desde mí, cuál ha sido mi camino con las drogas y la recuperación y el alcohol, cuál ha sido mi camino con el duelo y la pérdida de mi mamá, cuál ha sido mi camino con la salud mental y los diagnósticos. Y pues lo cuento así a como yo lo escribí y como vino, y esos miles de meses que me tardé en poderlo bajar para que fuera lo más crudo, lo más honesto, lo más amoroso. Y ha sido un ejercicio divino, ha sido literal divino. O sea, Y tuviste además invitados, invitadas con cada función, bueno, con cada conferencia. pues he tenido, la primera me la eché solita. Ujú. La segunda temporada tuve valientes invitades. Vino Dalila Polanco, vino Camila Sodi, vino Juan Solo, vino Mitch Rodríguez para ahora la temporada Pride. Y la idea es crear un espacio también para que el artista se vulnere, ¿no? O la figura pública se vulnere, porque... Más allá del personaje y de la máscara social. Sí, porque pues estamos entrenados para siempre vivir un poquito en la ficción. Entonces me parece un ejercicio muy lindo, ha resultado muy bello lo que han escrito, cómo se han compartido, sus actos de valentía. Y este es un acto de servicio que yo hago para devolverle a la vida lo que la vida me da todos los días. Qué bonita. La verdad es que sí está muy bonito. Yo veré toda la función. Para que ya cerremos, ¿tú qué le dirías a la banda para que se atrevan a defender su ser ante el mundo, ante su familia, ante su círculo pequeño o grande? Creo que no hay pérdidas cuando se trata de reconocerse. Creo que no hay pérdidas cuando se trata de amarse, de aceptarse. O sea, es pura ganancia. Amarse, gozarse, respetarse, escucharse, ponerse límites. Es puro ganar. Muchas gracias por tu a ti. ser, por tu tiempo, que yo sé que andas en chinga y aún así dijiste, hago lo posible por estar y compartir. Gracias por tu humildad también, por tu humor, por tu experiencia y sobre todo por tu amor de existir y de compartir. Pues te amo, te admiro, te honro y adoro que exista este espacio, que sean muchos, muchos años y mucha vida de El Chal de las Musas. Para seguir echando Yo chal. me puse tu mi bufanda. bufandita me la puse. Y además toda la entrevista tú muy firme con tu bufanda, simulando que era un chal. Que no les engañe, es una bufanda, porque se le olvidó. Yo sí traigo el chal. Pero sí toda la entrevista. Toda la entrevista tú, mira, tú, así súper seria. Así y entonces aquí echando chal. Te honro también, te admiro y te agradezco mucho la coincidencia en la vida y estar aquí y que nos dé la vida el suficiente tiempo y espacio para seguir compartiendo. Amén. Hay quienes llegan al arte porque tienen algo que decir. Hay quienes llegan porque aún están descubriendo o intentando entender qué es lo que sienten. Mientras que armábamos este episodio, apareció una pregunta que hasta este momento sigue rondando. ¿El arte surge del orgullo de ser quienes somos? ¿O surge de la necesidad de descubrir quiénes somos? Compartimos esta inquietud con algunos de los artistas que actualmente están en residencia en Casa Snowapple, con la residencia artística llamada Arqueología en Movimiento. Y esto fue lo que nos compartieron. Yo creo que es subjetivo y que depende justo de las vivencias de la persona, es cómo se hace presente el arte. A veces inclusive es para sublimar, para hacer catarsis. De las dos. A mí personalmente como artista escénico, la danza fue lo que a mí me permitió sobrevivir en un mundo sistemático que me oprimía o me oprimió durante mi adolescencia, durante mi infancia.
Entonces encontrar la danza como un espacio de expresión me ayudó a resistir todas las violencias sistemáticas que vivía. Una vez que yo como pues una persona que tiene que escoger qué carrera quiere estudiar para vivir en este mundo, tomar la decisión de estudiar danza o vivir de las artes no es nada fácil. Y la verdad es que a lo largo de mi formación como profesional en danza contemporánea, fui encontrando como esta identidad, estas cuestiones que hacían sentido con quien yo era y con el potencial que podía llegar a crear a través de mi arte. Yo creo que es lo segundo porque no es de ninguna manera poner nuestras epistemologías como personas LGBT por encima, sobre todo lo digo porque hay otras personas LGBT que hacen un arte que a mí no me resuena porque su experiencia navegando el mundo de manera material, lo que te alcanza para comer, los zapatos que te alcanza para comprar, si tu casa tiene techo de losa o de lámina, que no me resuenan. Entonces creo que en ese sentido pues sí es una necesidad y yo por ejemplo en las canciones que escribo, a través del trabajo que hacemos con House of Oriente, hacemos ese reclamo. Los ambos. Yo creo que es ambos, pero más allá de todo es más una cuestión en donde tú estás en su vida, en qué etapa de su vida. La respuesta es más fácil para encontrar. Cualquiera. Sí, eso es una matiz. De la necesidad y de la precariedad. El arte es resistencia el arte nunca fue, en verdad, siento para mí, como de una clase específica, sino que los artistas o les artistas que yo admiro son personas precarizadas desde la urgencia, ¿no? Esos son los grandes artistas para mí. Quizá no exista una sola respuesta. Tal vez el arte nace en ese espacio intermedio entre reconocernos y descubrirnos. Quizá entre lo que sabemos y aún estamos por descubrir. Así que desde ahí vamos a continuar con esta conversación. Si con Val hablamos de la importancia de vernos reflejadas en las historias, nuestra siguiente invitada nos lleva hacia otro lugar. Un lugar donde la imaginación se vuelve territorio, refugio, posibilidad, la mutación. Astra Lem es una artista multidisciplinaria, ilustradora y creadora que ha hecho de la transformación, la ciencia ficción y la construcción de universos su forma de dialogar con el mundo. Y quizá por eso su trabajo nos recuerda algo muy importante, que cuando una historia no existe, también podemos crearla. Astra Lem in the house. ¿Estás, querida? Bebé, muy bien, muy feliz, muy contenta. Creo que el destino nos unió por algo. Si hay algo que yo admiro desde que te vi la primera vez en esta casa, porque pues yo aquí te conocí, es esta capacidad inmensa y esta creatividad inmensa que tienes para cada mínimo detalle cuando se trata de ilustración, cuando se trata de tu vestuario, de maquillaje, de cada, o sea, no se te va un solo detalle. Cada peluca, cada peinado, o sea, cada línea tiene su razón de ser y todos los detalles los cuidas, pero así. ¿Cómo estás? Pues fíjate que ahorita me he sentido como en otra etapa de mi vida, ¿sabes? O sea, como siento mujer trans. Hacer drag y ser una mujer trans como que son muchos procesos a veces muy complejos y a veces muy, ¿cómo definirlo? Como, obviamente uno nutre al otro, pero a veces sí siento que son demasiado, ¿sabes? Entonces como que llegó un momento, aquí en exclusiva te lo digo, que sí hace unas semanas, meses pensé en dejar el drag porque justo sentí que le había dado todo al drag y como mujer trans como que estaba dejándome a un lado, ¿sabes? O sea, como inconscientemente. Porque obviamente amo hacer arte y amo pues todo lo que soy, pero como mujer trans sí dije, no, algo está
No está no conectando está con la conectando. identidad. Ajá, entonces dije, es momento de pausar esto. Y que es parte de ti, pero tú Ujú. no eres solo el Justo. drag. Tú eres un Ujú. montón de demostraciones y expresiones. Sí. Nada es estático, se va moviendo y que además algo que me encanta justo de ti es pensar que todo está mutando constantemente. Entonces, entremos directo a qué es para ti la mutación y por qué Astra, mutante, por qué House of. Pues mira, siento que toda esta cuestión, yo creo que es me acuerdo mucho que en la secundaria me decían, tenía como este eslogan, es una secundaria medio famosa que decía que cada alumno tiene un proyecto de vida. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi proyecto de vida? Pero en ese entonces como que sentía que mi proyecto de vida era ser un hombre. Ok. ¿No? O sea, porque pues estaba muy rodeada de la religión, del machismo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser hombre? O sea, ¿Qué significa, ¿qué significa ser hombre? Claro. ¿Sabes? Y más adelante, años muy, muy adelante, me di cuenta que mi proyecto de vida era ser una mutante. ¿Sabes? O sea, como ese contraste de renuncio a ser un hombre porque nunca me identifiqué como uno, nunca supe cómo ser uno, ni me interesó ser uno. Pero también esta cuestión de cómo ser mujer, cómo aprendes a ser mujer, o se puede aprender a ser mujer, pues no, simplemente lo eres, ¿no? Y hay muchas formas de ser mujer. Pero como en esta parte artística, ser mutante para mí siempre ha significado como dejar estos ambivalentes, hombre y mujer, a un lado, ¿no? Y descubrir otras formas de encarnar tu propio ser, de habitarte. Ahorita me pasó algo muy, muy bello y es que estaba caminando y la gente me toma fotos, me saluda, como que se siente impresionada, como que dice, ¿qué es esta persona? Como que estoy viendo. Claro. Y siento que eso es algo muy bello, ¿sabes? Porque es como el regalo que yo le doy a las personas, pero sobre todo a mí misma, como de demostrar que tú puedes ser tu propia creadora, tu propia musa. Y justo por eso es el chal de las musas, porque justo creo que todas las personas somos musas de nuestras propias historias, que vamos mutando, nos vamos transformando, vamos encontrando nuestros lugares, que no siempre son los mismos. Vamos transitando para irnos descubriendo, para encontrar nuestro lugar. Y además siento que a veces los humanos nos tomamos todo tan en serio, ¿sabes? Y digo, hace falta como en este mundo un momento de lo absurdo, de algo que te descoloque, de algo que digas, no lo entiendo, pero me atrae. Y siento que esa es como la raíz también del arte. Y por eso como que combina mucho la mutación, el performance, la transición. O sea, siempre es como una metáfora de la transición. ¿Cuándo descubriste que la imaginación podía ser una herramienta para definirte a ti o para entenderte a ti y no solo para crear? Yo creo que fue viendo cómics y leyendo cómics, ¿sabes? O sea, como toda esta cosmovisión o toda esta cultura que se ha creado con los personajes. Cuando yo empecé a ver X-Men o los Transformers, como que para mí era muy, muy bello. Tener la ilusión, tener la noción, la idea de que yo podría también ser una mutante, ¿sabes? Entonces yo creo que fue a partir de ahí que empezó como esta inquietud por yo encontrar mis propios mundos. Porque incluso también, pues en la secundaria prepa que estuve rodeada de puros hombres, pues también uno tiene que encontrar su forma de escapar de ese mundo, ¿sabes? Pues porque luego la gente dice, pues ha de haber estado padre. Y yo digo, ay no, no estuvo padre. Pero yo encontré mi forma de, pues como de crear un mundo donde pudieras ser tú, ¿no? Sí. Y justo va muy ligado como a la forma en la que transicioné. Ok. Porque hay un libro que se llama Solaris, de Stanisław Lem. Y ese libro cambió mi vida porque fue como la pauta para que yo empezara a transicionar. Ok. ¿No? O sea, hubo un momento en mi vida donde yo decía, ok, tengo trabajo, tengo familia que tiene salud, yo tengo salud, tengo novio, pero algo en mí decía, no. Algo me falta. Algo me falta, total. Y entonces una maestra me recomendó leer este libro. Y llegó un momento en el que un personaje le decía a otro como de los seres humanos siempre quieren conquistar territorios, planetas, conquistarse entre sí mismos, pero nunca se conquistan a ellos mismos. Entonces como que eso fue un antes y después, ¿no? O sea, ahorita que lo cuento de a la gente a decir, X, ¿no?
Pero para mí en ese entonces sí fue como, claro, o sea, como... La yo- revelación. Sí, como ¿no? yo estaba mirando hacia afuera, pero hacia mi interior no había como estos cuestionamientos de, como de retomar quién era yo. No todas, ni todos, ni todos nos preguntamos lo mismo, pero creo que todas las personas pasamos por algunos cuestionamientos y crisis de identidad Justo. que no tienen nada que ver con ni la orientación sexual ni con la identidad sexogenérica, tiene que ver con qué hago yo aquí, ¿no? ¿Quién soy como elemento, como ser humano? ¿A qué vine? ¿no? Sí, siento que es más hacia ahí y no tanto como de galaxias, naves espaciales, porque siento que la gente sí cree como que la ciencia ficción Solo es es eso, sí. pero no, yo siento que la ciencia ficción es como un reflejo, una posibilidad de descubrir quién eres, de confrontarte, incluso hasta de saber quién no eres. ¿Qué diferencia hay entre crear una obra, una pieza, un performance, una ilustración, porque tú haces un montón de cosas, y crearte a ti? Qué fuerte. Y aquí es Así. cuando empiezo a llorar. Nombrar las cosas siempre ha sido un proceso y un mecanismo que me ha ayudado bastante. O sea, al principio yo no creí que podría disociarme. Yo siempre decía como de, ok, mi drag es como una extensión de lo que soy, así, pero llegó un momento en el que sentí que realmente no era una extensión, sino como, sí, sí había pautas muy distintas. O sea, en mi día a día como mujer trans soy muy introspectiva, muy taciturna, muy tranquila, muy como de, no quiero estar rodeada de gente y cuando estoy en drag es como todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, yo siento que más que disociación, yo creo que es como y el A y el B, ¿no? O sea, como ambos pilares me nutren, Claro. pero sí tengo marcado como qué quiero hacer siendo artista y qué quiero hacer siendo una mujer trans. Ajá. ¿Sabes a mí qué me pasó últimamente? Como que empecé a sentir como una disociación muy fuerte y muy negativa, porque decía, cuando estoy en drag, o sea, la gente me pide fotos, me celebra, como que es muy evidente este tipo de amor que puedo llegar a recibir, explícito y hasta a veces muy casi en el acoso, ¿no? Claro. Pero como mujer trans es más como toda la cuestión negativa, como las burlas, como el marginalizarme o el, ¿sabes? O sea, Claro. como insultos. Entonces yo dije, es que yo no quiero estar toda mi vida en drag, o sea, yo no, o sea, obviamente una quiere sentirse deseada, validada, sentirse parte de algo, ¿no? Sí. Y llegó un momento en el que yo decía, yo no voy a salir de mi casa si no estoy en drag, Wow. ¿sabes? Sí. O sea, como que mi mente funcionaba como una prisión, casi. Y estuve trabajando en terapia esos meses y, y adquirí herramientas como de, ok, pero es que yo como persona, ya ni siquiera como mujer, como ser humano. como ser humano, ¿sabes? O sea, como yo también merezco transitar las calles sin Sí. sentir que como esta ansiedad de que en cualquier momento puede llegar a pasarme algo, ¿sabes? O sea, si la violencia contra la mujer es altísima, lo sabemos, ¿no? No vamos a profundizar tanto en el tema, pero la violencia como mujer trans es aún más. Todavía nos falta mucho, creo, por deconstruir a nivel de sociedad nacional como mundial para solamente fomentar la ternura y el respeto por la existencia del otro. Incluso a veces gente de la que menos esperas que puede respetarte son las que más te respetan y las que más como que te abordan de una manera muy humana, ¿sabes? Entonces es como a veces mi queja con la humanidad Total. Un mensaje a la humanidad, chicas. Aquí les va su mensaje a la humanidad por Astralem, porque no pinches mamen. Literal, sí, siento que a veces como que la gente asocia muchas cosas a nosotras, las personas trans. Creo que la gente da por hecho muchas cosas y no se permiten conocernos, ¿sabes? O sea, como no permiten ver la belleza que hay en nosotras. Creo que eso es como... Y pues se lo pierden ellos, no yo, ¿sabes? La neta es que sí, y estos últimos meses que hemos estado más cerquita, justo por la imagen del Chali, que nos ha permitido estar más en contacto,
Digo, es que a partir de lo que tú creas, para mí ha sido como de a poquitos ir conociéndote más a profundidad, desde dónde observas, desde dónde te permite ser creando. Y ahí es donde no me sorprende que tengas tantas disciplinas o te puedas expresar desde tantas disciplinas. Y que me imagino hay mucha gente que se identifica con tus ilustraciones, pero también con el performance, pero con el maquillaje, pero con el drag. Pero quisiera que nos fuéramos más hacia la ilustración. Lo que decías al principio, no sabes si en algún momento vas a parar o vas a hacer una pausa, que no te defina nada más el drag. ¿En qué momento dices, ok, le voy a dedicar más tiempo o quiero explorarlo más para todo lo que no sucede en el exterior? O sea, que no creo con mi cuerpo, lo creo en el papel o en el digital. Te voy a contar una historia muy, muy así for you. Cuando tenía como 7 años, 8, no me acuerdo, vivo en la primaria. Me acuerdo que nos dejaron una vez traer nuestro dibujo animado favorito. Ok. ¿No? Entonces yo estaba obsesionada con el perro cobarde. Y entonces yo me obsesioné tanto como con su diseño que me lo aprendí de memoria, ¿sabes? O sea, como que ahí me di cuenta que podía dibujar. O sea, Wow. como que algo en mi cerebro como que transportaba fácilmente al papel una idea. Hasta que a finales de prepa, cuando ya tenías que elegir como tu carrera y así, yo quería estudiar diseño de producción musical. Órale. Porque Ok. mi primer contacto con el arte fue la música. La música, por la flauta La flauta transversal. transversa, ajá. Y yo decía, no es que mi futuro es eso y así, pero como que a mí me encantaba hacer ediciones así como de flyers o pósters, ¿sabes? O sea, como que me encantaba hacer eso. Y entonces ya me fui a la UAM a estudiar diseño, empecé a tomar clases de ilustración. Y ahí un profesor como que me dio la visión de la ilustración que es la que tengo ahorita, ¿sabes? O sea, como que realmente es algo que aporta, que contribuye en el mundo artístico y que históricamente también ha tenido una función en cuanto al archivo visual histórico de, pues, cultural. O sea, lo tuyo es crear otros mundos posibles. Sí, sí, yo creo que como que la raíz o como el espíritu fue eso, como crear mundos, crear personajes. Y justamente como en ese entonces yo estaba terminando la universidad, a mí me encantaban mucho las drag queens. O sea, siempre fui fan, como del drag. Entonces yo ilustraba dragas y les enviaba así de que los fan arts. Y yo las reposteaba, así las gringas, así de que no, a ver, y así de que, ay, me encantó y así. Pero yo no me animaba a hacer drag, ¿sabes? O sea, como que yo decía, pues yo solamente las dibujo. O sea, y de ahí empieza como... Sí, ahí empezó como el amor, como de que, ok, pero ahora yo también puedo ser una, si me diseño a mí misma, si creo como este universo mutante para mí. Entonces como que ahí converge todo, la ilustración, el drag, sí, todo. ¿Ya ven? O sea, es que qué hermoso tenerte aquí, porque, o sea, si ustedes no sabían, ya ahora lo saben. Y... Nunca lo había contado. Ok. No, nunca lo había contado. O sea, tenemos además la exclusiva. Sí. No, pues más me gusta. ¿Y sabes con qué película yo dije, claro, el drag? Pero hasta que vi Pink Flamingos de John Waters, no sé si la has visto. Sí. Como este personaje Divine, que es un personaje grotesco, un personaje que sale de la norma, un personaje que... absurdo, como que dices, oh my god, me incomoda, pero me da risa, pero quiero saber más de ella. Como que yo dije, es que, pues eso es el drag. A quienes todavía no han encontrado un lugar o no se han identificado o sentido parte de un mundo, de un personaje, de una ilustración, de una canción, ¿qué podrías decirles? Primero que dejé en el internet. ¿Sabes? O sea, como que siento que recordar que mi centro, que mi espíritu, que mi creatividad nace de mí, ¿no? Y que no le compete ni al hater más odioso de internet, ni incluso a la persona que más fanática sea tuya, ¿sabes? O sea, como tu creatividad y tu espíritu se nutren a sí mismos. Y siento que vislumbrar eso da la oportunidad en un momento donde estamos todo el tiempo conectados y si no estamos conectados sentimos que no estamos funcionando, que no somos útiles, que no estamos como en este, ¿cómo se dice? Engrane. Desapegarte de eso, emanciparte de esos
de esas ideas que las otras personas tienen de ti, es como el primer paso. Y a partir de ahí tú puedes empezar primero a imaginar, pero sobre todo animarte a hacerlo. ¿Con qué te quieres despedir? Es que yo no quiero irme de este mundo sin ver que infancias trans, adolescencias trans estén viviendo lo que yo no viví. Entonces, mientras yo esté aquí en la Tierra, en el planeta, viviendo, voy a hacer posible eso. Aunque sea por un momento. Que te sigan en redes sociales, que a dónde te contacten, porque te tienen que contratar como ilustradora, tienen que ver todo lo que crea. Entonces, pues se puede escribir por Instagram o TikTok, @astra.lem, o pues así. Querida, gracias en verdad por compartirte, por ofrendarnos tu ser así completo, tu arte en toda su expresión. En verdad es un honor y un privilegio haberte tenido aquí, y sobre todo que te quedas en todos los episodios con nuestro nuevo logo. Además, síganle en Trevor, ¿estás con qué? Sí, en Trevor Project estamos pues colaborando y haciendo campañas para prevenir el suicidio en juventudes y juventudes e infancias LGBTQ+. Entonces, si sientes algún tipo como de ansiedad, algún pensamiento que no se va, puedes contactarnos en thetrevorproject.mx/ayuda. Gracias nuevamente. Gracias, bebé. Te quiero, te admiro muchísimo Te y adoro. sobre todo te respeto inmensamente. Gracias, muchas gracias, te amo. A ti. Tal vez crear desde la diversidad no sea solo contar historias distintas. Tal vez sea ampliar las posibilidades de las historias que creemos posibles. A lo largo de este episodio hablamos de identidad, de representación, de diversidad, de orientación, de libertad, de imaginación, de la importancia de vernos reflejadas, pero también de la valentía que implica imaginar aquello que todavía no existe. Porque algunas veces transformamos la historia cuando nos vemos reflejadas en ella, y otras veces cuando nos atrevemos a inventarla. Gracias una vez más por seguir echando el chal con nosotras. Déjenos en comentarios qué es para ustedes crear desde la diversidad. Yo soy Mel Pacheco, @melpacheco.mx en Instagram. Si tú quieres seguir siendo parte de este viaje, sumarte a nuestra comunidad, nos encuentras en redes sociales, en Instagram como @casa_snowapolmx, @elchaldelasmusas, también en Facebook, Casa Snowapol MX. Activen la campanita, suscríbanse al canal, ya saben, todas esas cosas que necesitamos en el mundo digital, porque además en nuestras redes sociales van a encontrar material inédito, fragmentos exclusivos de las entrevistas que no se vieron en el episodio, detrás de cámaras, los bloopers, los chistes, en fin, un material que créanme que les va a gustar mucho, y sobre todo allá seguimos contando más historias que surgen a partir del episodio, nuevas preguntas. Nuevamente, gracias. Nos vemos muy muy pronto en el que sigue. Así que ahora sí, ¡aplausos por favor! Para ti, ¿qué es echar el chal? Vamos a echar el chisme. Pero chismear también puede ser político, ¿no? Calorcito para cobijarnos nosotras mismas. Construir un espacio de confianza donde abres tu corazón. Besito que tiene objetivo. Es estar en comunidad, ponerte bien cómodo y echar chismecito rico. Rebotar ideas, emociones. Siéntate que te quiero platicar todo.